ustedes en casa, bienvenidos a Noticias RCN. Aquí están las 3 del día, las revisamos. La primera, Colombia impondrá aranceles a más productos importados desde Ecuador. Según la ministra de Comercio, este viernes se conocerán esos decretos. Una reacción que se conoce horas después de que Ecuador aumentara 900% la tarifa del crudo colombiano que se transporta a través del sistema del oleoducto transecuatoriano. La segunda, horas de horror viven habitantes del municipio del Plateado, esto en el departamento del Cauca, tras ser atacados con drones cargados con explosivos. En medio del atentado, un menor lamentablemente perdió la vida. Las autoridades instalaron un puesto de mando unificado en donde evalúan esa situación. Y la tercera es internacional. El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España eliminó en ratones el cáncer de páncreas más común, el adenocarcinoma ductal, y lo hizo con una terapia combinada de 3 fármacos que evita la aparición de resistencias y que no tiene efectos secundarios importantes. Expertos confían en que los primeros estudios en humanos podrían ponerse en marcha en un plazo aproximado de 3 años. Y esta es la imagen del día, nos llega de la Antártida. Son estas majestuosas ballenas jorobadas que logró captar el lente de nuestro equipo periodístico que acompaña la expedición colombiana al corazón de la Tierra. Los mamíferos salieron a flote justo cuando hacían tránsito el ARC Simón Bolívar de la Armada Nacional. La imagen la pudimos observar hoy tras 53 días de expedición por el continente blanco. Nuestros presentadores ya están listos. Estamos en todas las regiones. Esto es Noticias RCN de las 11:30 de la noche. Y la tensión comercial con Ecuador no para y en las últimas horas la relación binacional se ha tornado más compleja. Hagamos un repaso por las acciones que se han tomado de lado y lado. Lo vamos a ver precisamente en pantalla. Aquí está. Vean, el pasado 21 de enero el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció de manera sorpresiva un aumento de aranceles a Colombia en un 30%, argumentando que había falta de cooperación de Colombia para enfrentar al narcotráfico en la frontera. Un día después, el gobierno colombiano, lo vemos en pantalla, suspendió de manera temporal la venta de energía al vecino país. Además, incrementó aranceles también al 30% a 20 productos. Y ayer Ecuador anunció que incrementará las tarifas de transporte de petróleo en, oigan esto, 900%, por lo que las empresas colombianas pasarían de pagar 3 a 30 dólares. El gobierno colombiano calificó la medida como desproporcionada y unilateral. Y como respuesta, Colombia anunció que ampliará la lista de productos que tendrán aranceles del 30%. Los gremios piden una negociación urgente. El gobierno de Colombia anunció un nuevo paquete de productos ecuatorianos a los que se les impondrá el arancel del 30%. Estamos contemplando otro decreto que va a contemplar otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también una imposición del 30% de aranceles. La medida se tomó luego de que el gobierno ecuatoriano anunciara un incremento del 900% a la tarifa que cobra por transportar petróleo hacia Colombia. Se tomó esta decisión de evitar que el crudo se transportara a través del oleoducto transecuatoriano. En este sentido, hemos propuesto, dejamos de comercializar 300.000 barriles de crudo. Por su parte, gremios del sector piden diálogo, pues aseguran que los sobrecostos serían impagables. Cerrar el acceso al gasoducto, porque nadie va a pagar esa tarifa. Como es una tarifa impagable, por eso la fijaron en ese valor. De no haber conversaciones entre los gobiernos, se espera que el aumento de las tarifas y los aranceles empiecen a regir a partir del próximo 1 de febrero. Y a propósito de todo este tema, el presidente ecuatoriano Daniel Noboa volvió a hablar de la seguridad fronteriza con nuestro país. Afirmó que está abierto al diálogo con la contraparte siempre y cuando haya una voluntad real de cooperación. Podemos abrir el diálogo, podemos incluso dialogar, pero si es que no hay la voluntad real de la contraparte de apoyar, de hacer algo significativo para cooperar y para mejorar la situación, entonces pues ya vemos que es absurdo
continuar por un camino en el cual no se ve ningún resultado. Y en otros temas del día, vean, es alarmante la situación de orden público en el Plateado, en el departamento del Cauca. Un menor muerto y al menos 15 personas heridas dejó un nuevo ataque con drones cargados con explosivos en este municipio. Autoridades departamentales levantaron un puesto de mando unificado. Nos vamos para esa zona y le preguntamos a Carlos qué ha pasado precisamente en ese PMU. Adelante, Carlos. César, televidentes, buenas noches, y lo más preocupante es que esta situación tiende a agravarse. Miren, después de la caída de estos artefactos explosivos improvisados lanzados desde drones que causaron estas afectaciones, pues la misma población civil la emprendió contra la fuerza pública. Hubo un conato de asonada, por eso la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden, UNDEMO, que está acantonada precisamente ahí en el Plateado, pues reaccionó con granadas de gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento. Por eso a esta hora aún se escuchan explosiones y es muy tensa la situación. Respecto a la afectación propiamente, es un muchacho, un joven de aproximadamente 25 años muerto producto de las heridas de este artefacto. También una niña de 9 años y una bombero voluntaria que en este momento están siendo trasladadas hacia aquí, hasta Popayán. Aquí en el comando del Departamento de Policía Cauca se mantiene el puesto de mando unificado. Las capacidades en el Plateado, puedo dar fe y la tranquilidad a todos los caucanos de que si tenemos un lugar de Colombia que está consolidado, que tiene las capacidades para afrontar cualquier situación de protesta social o cualquier capacidad de afrontar estos grupos armados en la zona del Cañón del Micay, es la policía en el Plateado. Se mantiene entonces el fuerte dispositivo de policía y ejército tanto en la cabecera corregimental como en el entorno de El Plateado, y se enviarán equipos antidrones para evitar que nuevas afectaciones se presenten por esta causa. La información desde Popayán, Carlos Andrés Gómez, Noticias RCE. Muy bien, Carlos, gracias por esa información, ese reporte que nos entrega. Vean, y una vez más, las imprudencias viales causaron una tragedia en las vías de nuestro país. En esta ocasión, el accidente ocurrió en una carretera del departamento del Cauca, donde 8 personas resultaron muertas. Según las autoridades, uno de los vehículos invadió un carril. Por fortuna, unos trabajadores de la zona socorrieron a los pasajeros que pudieron sobrevivir. Así quedó uno de los tanques de combustible del tractocamión luego del accidente en la vía que pertenece al municipio de Caldonó, en el departamento de Cauca. Segundos más tarde, el incendio se propagó y causó la muerte del conductor de ese vehículo. Unos momentos muy tristes porque pues eso no lo quiere ver nadie. Reinel Daza fue testigo de la tragedia que se vivía en ese momento. Cuando oigo la primera explosión y enseguida la otra y enseguida la otra, bueno, ya no más, y ya me vengo a asomar y ya está el carro en llamas. Lamentablemente, y pese a la ayuda de la comunidad, fueron un total de 8 personas fallecidas, entre ellas un niño de 9 años que murió cuando era trasladado al hospital de Piendamó. Se evacuó la mula récord, tiempo récord, pues no se pudo hacer más nada. La vía panamericana fue cerrada y distintas autoridades extienden un llamado urgente a la prudencia en las vías de nuestro país. Bueno, y cambiamos de tema. El presidente Gustavo Petro hoy habló sobre Nicolás Maduro. Aseguró que está secuestrado en Estados Unidos. Lanzó críticas al operativo en el que fue capturado y propuso que lo regresen a Venezuela. Estas declaraciones ocurren a menos de 8 días de la reunión de Petro en la Casa Blanca. Lo deben devolver porque lo tienen secuestrado y debe ser juzgado por un tribunal venezolano y no gringo. Porque a nadie se le ocurre con 2 dedos en la frente bombardear la patria de Bolívar. Primera vez en la historia de una ciudad latinoamericana, desconociendo la herida ad eternum que van a producir no por Maduro, sino por Bolívar y la libertad. Y en Bogotá no podrán pagar mañana el salario a los docentes del distrito, todo porque el Ministerio de Educación no ha transferido los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones. La Secretaría de Educación hizo un llamado urgente, advirtiendo que están afectando los derechos laborales de los maestros. Son 29.000 docentes del distrito que no recibirán su sueldo, un problema de falta de plata que no se presentaba desde hace 20 años. El Ministerio de Educación aseguró que el Ministerio de Hacienda se comprometió a hacer los giros el próximo 29 de enero. Y en noticias de nuestras regiones, vean, en Aguachica, Cesar, enfermeras y terapeutas no reciben su salario desde hace 6 meses por cuenta que la nueva EPS intervenida del gobierno no paga la millonaria deuda que tiene con el hospital. Álvaro, cuéntenos qué es lo que está pasando con este personal médico en esa región. Adelante.
Hola César, buenas noches. Efectivamente son 203 enfermeras y fisioterapeutas que desafortunadamente desde el mes de agosto del año pasado no reciben el pago de su salario, razón por la cual se encuentran protestando frente a la IPS, que argumenta no haberles pagado a tiempo porque la nueva EPS no ha cancelado los recursos correspondientes al servicio que le han prestado durante 6 meses. Pues la verdad, endeudándonos cada día más, buscando prestado al 20%. Mire, por el momento todas estas trabajadoras de la salud manifiestan que continuarán en cese de actividades de manera indefinida hasta no recibir el pago de los salarios que les adeudan. Y de esta manera también los pacientes que venían recibiendo su tratamiento domiciliario quedaron suspendidos estos tratamientos. Álvaro Lora, Noticias RCN, Aguachica, Cesar. Álvaro, terrible lo que está pasando con nuestro personal médico, pero vean, le voy a mostrar otra realidad. Ver a un médico atendiendo con el agua a las rodillas en un anciano buscando salud entre el lodo rompe el alma. Y eso es lo que pasa en Río Sucio, Chocó. La vida se está ahogando porque el único hospital que tiene se inunda cada vez que llueve. Pero es que al lado hay una sala de urgencias que está nueva, pero sin usarse. Jorman Leal nos cuenta en el siguiente informe lo que está pasando. Esto no es un río, es el pasillo del Centro de Salud Juan Bautista Luna, en el Chocó. Aquí el sonido del agua contra las camillas es el único paisaje posible, donde la vocación sobrevive al olvido del Estado. El personal ya no sabe si empuñar el bisturí o la escoba. Entre el olor a humedad y el lodo, niños y ancianos arriesgan su vida para recibir una consulta. En menos de 6 meses, 3 inundaciones en esta institución prestadora de servicios de salud. Este es el centro de salud público que tiene nuestro municipio de Río Sucio en el departamento del Chocó. Lo más doloroso es que la solución está a la vista pero inaccesible. Una nueva sala de urgencias permanece cerrada, un edificio vacío mientras la vida se ahoga al otro lado del muro. Existe una obra en construcción para un servicio de urgencia, el cual se requiere de manera urgente. En Río Sucio la salud está naufragando y esa es la ironía de un pueblo con una clínica moderna cerrada que solo exige que su derecho a vivir deje de hundirse cada vez que llueve. Y un giro inesperado dio la investigación por la muerte de Liam, el niño de 11 meses que en septiembre del año pasado murió en extrañas circunstancias en un jardín en el municipio de La Calera, en Cundinamarca. En las últimas horas capturaron a su papá por un presunto acceso carnal abusivo contra el menor. La familia del niño manifiesta que en 4 meses nunca hubo claridad en el caso, por lo que no creen en esa versión. La causa de muerte aún no se revela. 3 meses esperé los resultados, siempre estuvimos en el caso, encima, visitando a la Fiscalía. Entonces quiero hacer una denuncia pública para que Procuraduría General de la Nación se meta en el caso de Liam y investiguen bien, porque la verdad no estoy conforme con esa respuesta que me dio la Fiscalía el día de hoy. Mi esposo era un padre dedicado, amoroso y atento con Liam. Y escuchen esto, cayó alias 07, cabecilla del Clan del Golfo, en el Magdalena, Cesar y La Guajira. En medio de un operativo del Gaula de la policía cayó Wilson Darío Ruiz Vélez, del bloque Nelson Darío Hurtado. Junto con él fueron abatidos otros 4 hombres del grupo criminal. Los hechos se presentaron en la vereda Palma de Vino, esto es en Sábanas de San Ángel, Magdalena. Allí además fueron capturados otros 6 integrantes de la estructura. Alias 07 estaba señalado de homicidios múltiples, extorsiones, desplazamientos y confrontaciones armadas en esa región. Vean esta noticia internacional. Investigadores del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de España lograron eliminar por completo tumores de páncreas en ratones. ¿Cómo lograron este gran avance médico que en unos años contribuirá significativamente en personas con esta enfermedad? Los detalles en este reporte. Se trata de un hito médico encabezado por el director del Grupo de Oncología Experimental, Mariano Barbacid. Una diana más en el trabajo original. El estudio, que ha durado 6 años, se ha centrado en el adenocarcinoma ductual de páncreas y ha logrado avances mediante una triple combinación terapéutica. El modelo acata 3 puntos clave: la mutación CRAS, que desata el cáncer, y las proteínas EGFR y STAT3, que contribuyen a la expansión del tumor. Los investigadores han utilizado inhibidores específicos para uno de los 3 frentes y han constatado en laboratorio la regresión completa y duradera del tumor en modelos de ratón a los que previamente se les había implantado células tumorales. No es una curación. Es decir, es muy importante y es un paso histórico. Esto sí que es histórico porque es la primera vez
cuando se apruebe, será histórico, que un fármaco no citotóxico puede ayudar, si no a la curación total, pero sí al incremento de la supervivencia de pacientes de adenocarcinoma ductal de páncreas. La prueba se extendió también a ratones modificados genéticamente para acercarse lo máximo posible a las características de los tumores humanos. Todos los animales redujeron su carga tumoral y de 9 de 12 alcanzaron la regresión completa, viviendo al menos 100 días sin enfermedad. A los 100 días el ratón no había ningún fallecimiento. El experto confía en que los primeros estudios en humanos puedan ponerse en marcha en un plazo aproximado de 3 años. Y estos son otros hechos que fueron noticia hoy en el mundo. Vean, un juez federal resolvió hoy que el niño ecuatoriano Liam y su padre Adrián Conejo no podrán ser deportados de manera inmediata a su país. Recordemos que este caso le dio la vuelta al mundo luego de que la semana pasada el pequeño de 5 años fue detenido por agentes de ICE cuando se encontraba con su representante. Por otro lado, el gobierno ecuatoriano informó que un agente de ICE presuntamente intentó entrar a la sede de su consulado en Minneapolis. Y el avance de la tormenta Chandra azota el Reino Unido, Irlanda del Norte y Escocia. Las autoridades se mantienen en alerta ante las fuertes lluvias con vientos de hasta 120 kilómetros por hora y nevadas de hasta 20 centímetros. El hashtag Storm Chandra está activo y es usado para informar a los bomberos de las zonas afectadas donde deben acudir. Regresamos. En medio de un operativo, la policía de Carabineros grabó con un dron el momento exacto en el que una red delincuencial robaba combustible tras romper un tubo de un oleoducto. Los uniformados intervinieron y lograron realizar 7 capturas y recuperar 20.000 galones de hidrocarburo, así como un tractocamión. Este dron de la policía Carabineros grababa un control en Barranquilla. De repente registró algo extraño. Decenas de galones alrededor de un camión cisterna de gasolina con una manguera expuesta y varios hombres cerca. De inmediato la patrulla se acercó y confirmó lo que temía. Serían integrantes de una red criminal que estaba extrayendo de forma ilegal el hidrocarburo. Con esto se afectaron las finanzas criminales de grupos delictivos organizados dedicados al apoderamiento de hidrocarburos y a la instalación de válvulas ilícitas en el departamento de Cesar, por un valor de 675 millones de pesos. A través de una prueba de marcación, los peritos confirmaron que el crudo era de la línea de Pozos Colorado y estaba mezclado para comercializarlo a centros de servicio en Atlántico, Bolívar y Cesar. Que se encuentra fuera de los rangos óptimos de los hidrocarburos legalmente comercializables en el territorio nacional. En el punto se recuperaron 20.000 galones de gasolina e incautaron un tractocamión y un semirremolque. Muchas gracias por toda esa información del entretenimiento. Hasta aquí esta emisión de Noticias RCN. Los invitamos a que continúen con nuestra programación. Feliz noche, que descansen.